Como lo hemos hablado en otras ocasiones, en mi país de origen, en el Perú, se produjo una extraordinaria experiencia de contacto con extraterrestres. Esta experiencia se remonta a la década de los años 50. Empezó en la zona de Ancash, la conocida Suiza peruana. Allí un grupo de campesinos y habitantes de humildes caseríos de la región del Nevado Champará sostuvieron haber entrado en comunicación con unos seres de aspecto humano bastante altos que venían de las montañas. Y ustedes saben que en mi país, en el Perú, las montañas son denominadas en quechua Apu, que significa espíritu protector o señor. Sin embargo, estos seres altos de aspecto nórdico que venían de las montañas y que vivían dentro de estas montañas no eran exactamente espíritus de las montañas, sino seres extraterrestres que hacía mucho tiempo se habían afincado en varias partes del mundo, entre ellas en esta región que involucra muy cercano el Parque Nacional Huascarán, con el pico nevado más alto del país. Esto empezó, como digo, en la década de los años 50 y de allí se empezó pues, a divulgar el contacto con los apus o los apunianos, que son los extraterrestres que fueron denominados así por estos campesinos. En 1960, años más tarde, el técnico de planta Vlado Kapetanovich, de quien también hablamos en otra entrevista contigo, Johanna, fue quien dio a conocer al público que estaba fuera del círculo de estos campesinos, que estos extraterrestres existen y que se ha mantenido en contacto al menos hasta el día de hoy que estamos haciendo esta entrevista. El vínculo de estos seres extraterrestres con nosotros es bastante estrecho, como te he contado en otras ocasiones. Tuve la ocasión de verles, de estar con ellos físicamente. Además de haber viajado más de una vez a esta región donde se inició el contacto en mi país hace muchas décadas atrás, como dije en los años 50, y de haber compartido en su momento con Vlado Kapetanovich, que fue el primer difusor abiertamente de estos asuntos. Los apunianos en realidad proceden de una región de Alpha Centauri, la estrella Alfa B de la constelación de Centauro, que está a unos 4 años luz de distancia de la Tierra. De acuerdo a Ivica y Antarel, los seres que están en contacto con nosotros, dicen que nuestro planeta, en un futuro, aunque suene un delirio, una película de ciencia ficción, producto de la sobrepoblación mundial, el expolio de los recursos del planeta, guerras y una serie de cosas que fueron pasando en nuestro hogar, obligaron a que un grupo abandonase la Tierra buscando un porvenir mejor, una misión para terraformar algún planeta habitable en Alpha Centauro. El viaje se habría hecho a través de una corporación terrestre enviando científicos adolescentes para que hagan el largo viaje con una tecnología nueva que los extraterrestres denominan Minius y que podría estar relacionada a la antimateria o al hallazgo de ondas gravitacionales que recientemente ha salido en las noticias para poder salvar las distancias y llegar correctamente a esta región estelar del Alpha Centauro. Allí, estos astronautas humanos, en este hipotético futuro, se habrían mezclado con otras civilizaciones extraterrestres de aspecto humano. Y producto de esta mezcla, sus descendientes, y advertí que esto iba a sonar un disparate, estarían volviendo nuestro pasado, a esta época, para advertirnos que tenemos que cuidar la Tierra, para no abandonarla, para no expoliarla. Si bien es cierto, nos dijeron estos seres que el tránsito de nuestro mundo hacia esferas superiores de conciencia está garantizado, es importante mantener en el tiempo esa conciencia. De lo contrario, nuestro propio hogar se va a volver difícil de habitar. Ok, y eso lo vemos ya físicamente, eso lo vamos a sentir o cómo lo vamos a ver o en qué nos va a beneficiar. A mucha gente que ha escuchado este mensaje, aunque suene bastante extraño, les ha resonado. Han sentido que esto puede suceder. Y no es ninguna película de ciencia ficción, escenas como las que vimos en Interestelar. De hecho, el científico, como ha sido el caso de Kip Thorne, que asesoró a Christopher Nolan para la película, es el que estuvo hablando recientemente del hallazgo de las ondas gravitacionales. Así que sería realmente una locura, un enanismo mental, pensar de que estas historias de los apunianos son inspirados en películas. Es al contrario, una historia real ha inspirado una serie de informaciones que han estado circulando también en el cine y que ahora es materia de discusión para el próximo Premio Nobel de Física. Así que quienes dijeron que esto era imposible se expusieron a un papelón del cual no van a volver.
Definitivamente lo que dicen estos seres es que hay una tecnología que estamos redescubriendo que se tiene que aplicar a la conciencia, al progreso de la humanidad y no a que se beneficien grupos pequeños, sectores pequeños, que a la larga van a generar de que nuestra raza humana esté enfrentada entre sí. Administrar correctamente los recursos y no abandonar este planeta porque ellos dicen que somos parte de un plan cósmico, de una agenda, que es el tema que he venido a tratar aquí en esta visita a México. Una agenda donde otras civilizaciones están pendientes de todo cuanto pasa en este mundo escuela porque puede beneficiarles a ellos en su propio salto de evolución. No puedo precisarte una fecha, no lo sé, pero creo que están desde siempre. Creo que ubicaron nuestro planeta antes que el ser humano apareciese aquí. Creo que están entre nosotros siguiéndonos no solo el caso de Alfa Centauro, sino diferentes civilizaciones no humanas que están visitando nuestro mundo y que no solo vienen, como digo, de otros mundos, sino también de otras realidades. El factor tiempo es muy importante, el factor dimensional es muy importante. Antes no lo veíamos porque la mecánica cuántica estaba en pañales, pero con los conocimientos que tenemos ahora, Dios mío, si científicos como Michio Kaku dice que de pronto estamos haciendo esta nota, esta entrevista aquí en el Hotel Camino Real de Ciudad de México, una copia de Johanan Díaz y una copia de Ricardo González podría estar viviendo una vida paralela. Y tal vez algún improvisado, algún troll de internet comenta debajo del vídeo, eso es imposible, es una tontería. Lo dijo un físico, uno de los físicos más importantes del mundo, también lo ha hecho Stephen Hawking. Y obviamente cada uno tiene una opinión gratuita y puede cuestionar lo que se le antoje, pero la ciencia está sorprendida de que tal vez lo que se ve en un acelerador de hadrones, en el universo microscópico de las partículas, podría ocurrir también a escala global, aunque no lo entendamos ahora, a nivel humano y tal vez a través de los viajes espaciales, que siempre ha sido uno de los asuntos de discusión del fenómeno OVNI. Como te digo, están desde siempre aquí y han tratado de ayudarnos para ayudarse a sí mismos, porque si el ser humano asciende, si el ser humano logra sobrevivir en este planeta, les marcaría a ellos un horizonte de esperanza. Compartimos muchas cosas genéticamente, por eso nosotros nos parecemos a ellos. Ojos, nariz, boca, tenemos una característica antropomorfa muy similar. Así que sus mundos de pronto también respiran oxígeno y no es como se nos ha enseñado de que no hay condiciones de vida en otras regiones del universo. Bueno, me estás tirando de un hilo por una vieja entrevista que tuvimos, una reciente entrevista que tuvimos. Paola Harris, que estuvo con nosotros ya en 2 contactos programados, incluso tuvo la oportunidad de ver cara a cara a Antarel, ha sido la primera investigadora de habla inglesa que asiste a un contacto programado en Monte Shasta y haber estado cara a cara ante un apuniano. No solo fue un avistamiento programado, sino que estuvo cara a cara frente a un ser extraterrestre. Es verdad que los escépticos me dicen, ¿dónde está la foto? ¿Por qué no la subieron al Facebook? No tienen la menor idea de lo que están diciendo. El testimonio es muy importante. Fuimos un grupo grande de personas que tuvimos este encuentro cercano. Y creo que es muy válido. Paola Harris investigó ese caso de Pescara, de esa experiencia colectiva con extraterrestres. Y yo he venido rastreando el caso de Friendship en Chile y he encontrado puntos en común con los experimentos antropológicos y sociológicos de los apunianos. Creo de que hay un plan progresivo de ciertas civilizaciones extraterrestres para ver hasta dónde pueden contar con nosotros, que somos su pasado y al mismo tiempo su futuro. Somos sus abuelos y también sus descendientes. ¿Eso te lo han dicho ellos? Sí, cuando tuvimos el encuentro cercano del mes de abril del año 2015 en Yungay, Ivica me decía, comprenderás que no estamos contactando contigo o con ustedes, sino con sus descendientes, que ya los conocemos del futuro y de allí venimos para hacer los cambios ahora, para que estos cambios vayan afectando a las personas que ustedes conocen, los hijos que engendran, sus nietos, sus bisnietos, porque serán ellos los que decidirán si aprietan o no el botón. Al momento que tú recibes esta información, ¿cuál es el proceso? ¿O estás de repente tranquilo y te llega la información o cómo es? No, esta información en particular yo la vengo recibiendo desde el año 2001, cuando Antarel, en un contacto físico en el desierto de Chilca, en el Perú, me advierte de la existencia del proyecto Longshot, algo que yo guardé de forma íntima, pero que investigué. El proyecto Longshot de la Armada Norteamericana vinculada con la carrera aeroespacial procuraba enviar una sonda no tripulada hacia Alfa Centauro. Luego, en los 80, se supone que se abortó, pero lo han continuado y están tratando de encontrar en la física de las partículas la propulsión necesaria
para poder llegar en un corto tiempo hacia Alfa Centauro. Lo de Marte es una cortina de humo. Realmente el objetivo es Alfa Centauro. Y la nueva información, como te digo, ocurrió en Yungay en un contacto directo, en una experiencia, en una entrevista directa con Ivica y Antarel, los extraterrestres que he mencionado anteriormente, aspecto humano, apunianos, que me compartieron todo esto y que fueron los mismos que también me permitieron invitar a Paola Harris para un contacto donde fue admitida en Monte Shasta en una experiencia que fue muy exitosa que ya mencioné. Claro, ¿por qué la importancia de invitar a reconocidos investigadores? ¿Por qué? Yo creo que no es tanto para que digan Ricardo González es un contactado real, porque ya he invitado en 6 ocasiones a investigadores a avistamientos ovni programados. Puedo invitar 50 ocasiones y siempre va a haber alguna persona que va a decir que no es suficiente. Yo creo que lo han hecho en realidad no para que se preste atención al testimonio de este humilde ciudadano peruano, y lo digo desde el corazón. Sé que lo han hecho para afectar a esos investigadores. Paola Harris organiza congresos, tiene una gran influencia en la ufología internacional, era íntima amiga del doctor John Mack y amiga de otros importantes estudiosos. De hecho, fue la discípula directa del doctor Joseph Allen Hynek, el padre de la ufología. Y también te podría mencionar al doctor Michael Sala, que nos acompañó a otros avistamientos programados. Es uno de los padres de la exopolítica. Creo que hemos contribuido en algo en la ufología seria. Sí, claro, pero esto sería que validar los contactos programados sería... Tratan de afectar la mente de los investigadores, que yo siempre he dicho son como contactados encubiertos, para que investiguen en otras direcciones, no solo preocupados en las conspiraciones, no solo preocupados en las tendencias de Internet, sino en la realidad del asunto. Ellos quieren que se conozcan sus intenciones. Que vayan más profundo. Que vayan más profundo, pero también porque ellos no pueden, pero no deben mostrarse abiertamente, solucionar estos problemas y difundir ellos mismos lo que está pasando, porque estarían rompiendo su propio protocolo de acción, de participación, de acercamientos graduales de contacto con nosotros. Hablando buen mexicano, la podrían regar si es que se muestran abiertamente, están esperando que lo hagamos nosotros. Y como te dije en la entrevista anterior, hay gente que dice, bueno, han pasado 60, 70 años desde Roswell. Bueno, para nosotros pasaron esas décadas, para ellos fue la semana pasada, tienen otros tiempos, tienen otra conciencia, su plan es como la gota que horada la piedra. Claro, dentro de esa agenda que ellos manejan, en algún momento quizá tengan contemplado hacer un contacto masivo o va a ser todo gradual. Lo tienen contemplado. A ese proceso de contacto masivo le llaman la reinserción de la humanidad a su comunidad cósmica. Pero también debo decir que hay muchas agendas. Yo estoy hablando de los seres que están en contacto con nosotros, reitero, de aspecto humano, con mensajes positivos, de alternativa, y yo soy uno de tantos contactados del Perú y del mundo, uno de tantos que estudiaba una carrera, trabajaba en un empleo común y corriente como cualquier persona que está viendo este vídeo, hasta que me echaron de la compañía por aparecer en la televisión hablando estas cosas. Entonces me empecé a dedicar a todo esto, no porque como algún detractor puede decir que vi una oportunidad de vivir de estas cosas. Es una locura, o sea, vivir estas cosas es una locura. O uno cree de que puede vivir de escribir libros sobre el fenómeno ovni. A mí me pasó esto y fue tan maravilloso, fue tan increíble que me hice cargo y me hice responsable. Se dio así. Entonces, yo creo que a través del testimonio, y a eso quería llegar para redondear la respuesta a tu pregunta, que a través de nuestro testimonio podemos llegar a un público mayor, para que la gente piense en esto, para que lo pueda cuestionar, para que lo pueda sentir. Porque estoy convencido que en nuestra sangre, en nuestra genética y hasta, aunque esto suene muy místico, en nuestro espíritu, sabemos que venimos de las estrellas, que tenemos una familia cósmica. Hasta los investigadores más escépticos lo saben. No lo dicen a micrófono abierto para cuidar su reputación, pero lo saben. Entonces no tengamos miedo a aceptarlo. Somos navegantes del tiempo en las estrellas, que ahora estamos viviendo en la Tierra y viviendo esta experiencia increíble de aprendizaje. ¿Por qué la civilización de los Apus decidieron llegar a Perú? Como te decía hace un momento, hay muchas agendas y yo me refiero justamente a este tipo de seres que han sido positivos en su ética, pero hay de todo en el universo. Pero en el caso de Apu, ellos encontraron una anomalía en la Tierra. Esa anomalía les permitía estar en el tiempo de ellos y al mismo tiempo en el tiempo nuestro. Esa anomalía que encontraron les permite estar a ellos en su lugar de origen, a nivel de franja temporal,
y simultáneamente estar en nuestro tiempo. En este momento que estamos haciendo la entrevista, en marzo del año 2016, aquí en la Ciudad de México. El punto de anomalía lo encontraron debajo del Nevado Huascarán, el nevado más alto del Perú, que actualmente, según estudios científicos, y cualquier persona lo puede corroborar, es el punto de menor atracción gravitacional del planeta. ¿Te parece que es un dato menor? Ahora que se hablan de las ondas gravitacionales, reitero, el Huascarán es el punto de menor atracción gravitacional del planeta Tierra, por los estudios que se han hecho hasta el día de esta entrevista. Así que tenían una razón poderosa, además de que fueron a estudiar antropológicamente a la gente que vivía allí, ¿no? Que vivía conectando con las montañas, con el cielo, con los productos de la tierra. Luego empezaron a contactarlos ya después de la Segunda Guerra Mundial, a fines de la década de los 40, pero su programa con intensidad lo aplicaron el año 1955. Así que las experiencias de encuentros cercanos, al menos en el caso del Perú, empiezan en ese entonces y generaron mucha influencia posteriormente. Por ejemplo, JJ Benítez, que los ha entrevistado, un periodista y un gran amigo que aprecio y respeto, él tuvo su bautismo de fuego con un avistamiento ovni el 7 de septiembre, al día de su cumpleaños, el año 74. Pasó en Chilca. La comunicación la recibió Carlos Paz Wells, el hermano mayor de la familia Paz Wells, que fueron los fundadores del grupo Rama, que se disolvió como organización en la década de los años 90, a inicio 90, año 91, más o menos. Lo interesante es que el ser que se comunica con Carlos, con Charlie, para invitar a Benítez al contacto, era un apuniano, Culba. O sea, un ser de Apu es el que invita a Benítez a un avistamiento en Chilca. Y antes que empezara el grupo Rama, ya se hablaba de los contactos de los apunianos. Y hasta José Carlos Paz García, el fundador del IPRI, dice que la experiencia de Vlado Kapetanovich fue muy influyente para la formación del grupo. No lo digo yo, lo dice José Carlos Paz García en su libro Y conocimos gente de otros mundos. Creo que hay que investigar un poco más. Claro, es decir, los apunianos siempre han estado dentro de la cultura del fenómeno en tu país. No solo en mi país, en España, en la década de los años 70, exactamente el año 75, surgió el grupo Atlán, que mantenían comunicaciones, tuvieron mucho apoyo del entonces director de la revista Más allá de la ciencia, como Campoy, publicaron algunos libros con el título de los manuscritos de Guénon, y bueno, ellos también eran apunianos, los seres que los contactaban. Esto ha sido un fenómeno global, empezó en Perú, pero es un fenómeno global que se ha reactivado fuertemente estos últimos años, porque nos estamos acercando a lo que ellos denominan el evento, por eso se han reactivado. ¿Por qué 1955? ¿Qué pasó o qué características había en esa época para que ellos como que se diera esta mayor actividad? En la década de los 50, diferentes grupos extraterrestres activaron antropológicamente aproximaciones de contacto con los humanos. Era la época de George Sadansky, Daniel Walter Frey en Estados Unidos, la época en que se publica, el año 55, el libro Durantia, que contiene buena parte del plan cósmico que muchos grupos de contacto de décadas más tarde mencionarían. También surge la controvertida contactada Dorothy Martin, la autora del registro TEDRA, que pone sobre el mapa, sobre el tablero, varios puntos de poder que más tarde grupos de contacto en el Perú visitarían, como lugares relacionados al fenómeno ovni o al contactismo, como Paititi, el muro de Puyaro o la montaña Marcahuasi. Todo esto se publicó en el año 55. Entonces es como que yo acusara, y sería un error hacerlo, de oportunistas a los grupos de contacto de los 60, de los 70 o de los 80, por haberse basado, que no lo hicieron, en información que ya circulaba en los años 50. Sería un delirio pensarlo. En realidad el contacto es uno solo, el mensaje es uno solo y va mutando y va cambiando. Y también los contactados se van equivocando. Porque, por ejemplo, Dorothy Martin también cometió excesos y llegó a profetizar sucesos catastróficos que nunca ocurrieron en el mundo. Hay libros que analizan hasta sociológicamente las metidas de pata que ella tuvo. Entonces, el asunto del contactismo es muy resbaladizo. El contacto es real, el mensaje es real, hay una aproximación de estos seres, nos quieren advertir de algo, pero como he dicho siempre, el circo es nuestro. Muy bien, ¿hacia dónde vamos con el tema de los no identificados y del contactismo? Yo he notado que hubo una etapa de contactismo muy fuerte desde los años 55, o para ser más exacto, el año 45 con la detonación atómica hasta el año 75, donde aparecen los grandes contactados o los contactados clásicos. Pero el 75 en adelante esto ha ido mutando y creo que ahora estamos en una etapa donde
Ya estos seres no solo quieren al testigo que vive experiencias y las cuenta. Creo que ellos necesitan gente que piense más, que investigue y que comprenda. Yo creo que estamos en el siglo XXI, donde hay suficiente información que viene de atrás para investigar, pesquisar, profundizar todo esto y divulgarlo a la gente, como dije minutos atrás, para que uno piense, sienta, para que recuerde. Como una vez dijeron en el Perú, en los grupos de contacto del Perú que me precedieron, que estas misiones de contacto tenían como frase principal recordar. Al final se darán cuenta que todo era recordar, que el único contacto que necesitaban tener no era con nosotros, sino con ustedes mismos. En ustedes está la llave de todo el universo. Creo en eso y en eso estamos trabajando. Perfecto. Ricardo, muchas gracias. Muchas gracias.